título del mensaje en el día de hoy es No está aquí, sino que ha resucitado. Y el pasaje bíblico está en Lucas 24, del 1 al 9. Vamos a leer juntos, vosotros lo podéis leer también en vuestras casas. Yo lo voy a leer desde aquí. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. En estos versículos de Lucas 24 podemos ver que después de la muerte de Jesucristo ya fue sepultado y las dos Marías pues fueron con unos aromas a ver el cuerpo de Jesús. Entonces fue cuando vieron que la roca estaba removida, estaba apartada a un lado y que realmente no había cuerpo. Entonces fue el ángel del Señor que se les apareció y les dijo: ¿por qué buscáis a Jesucristo que está vivo entre los muertos? Y le dijo: no está aquí, sino que ha resucitado. Y ese es el título de hoy, la palabra que debemos recordar. No está aquí, sino que ha resucitado. Hoy es domingo de resurrección. Celebramos lo que Dios hizo en la cruz con su muerte y resurrección. En España, incluso la Semana Santa, está muy enfocado todo en lo que es la muerte, sobre todo de Jesucristo. Todos los latigazos, toda la sangre que derramó, todo el sufrimiento por mis pecados. El catolicismo lo enfocan mucho en eso. Por eso los días festivos son los días Jueves Santo, Viernes Santo, el sábado, el domingo. Es digamos, los procesos que Jesucristo tomó hasta morir en la cruz y resucitar el domingo. Por eso los días festivos es la muerte de Jesucristo. Si miramos en Europa, los países que están centrados en el cristianismo, como Alemania o Inglaterra, los días festivos, donde la gente no va a trabajar o no va al colegio, es esta semana que comienza. ¿Por qué? Están enfocados en que Cristo resucitó, más que en la muerte. Nosotros creemos que Jesucristo murió. Todos los latigazos, todo el sufrimiento, cada una de las sangres, heridas que le pudieron hacer, es muy importante, porque todo ese sufrimiento lo llevó a la cruz por nosotros. Pero no solo celebramos, pues una semana donde recordamos el sufrimiento de Jesucristo, sino que sufrió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos también la victoria a través de la resurrección. La muerte de Jesucristo es muy importante y también que Él está vivo, porque al resucitar probó que Él es Dios. Al resucitar, todas las profecías del Antiguo Testamento completamente se cumplieron. Por eso nosotros celebramos el Domingo de Resurrección. Es verdad que Él sufrió de esta forma, pero tenemos que celebrar que Él está vivo. Porque murió, pudo resucitar. Pero hay un gran significado
tanto en la muerte como en la resurrección. Por eso, ¿cuál es ese significado de la muerte de Jesucristo que hoy conmemoramos? En Isaías 53, del 4 al 6, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por el pecado original que está en nosotros, la paga de ese pecado original, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Nuestro destino, nuestra condenación por ser pecadores, por ser simplemente generación de Adán y de Eva, no tenemos más remedio que vivir en medio de condenación por causa de ese pecado. Por eso, como no había forma de solucionar ese pecado en nuestras vidas, y la paga del pecado es la muerte, Jesucristo vino sin pecado para morir en la cruz. Claro, si él tuviera pecado, no hubiese podido morir un pecador por los pecados de todos. El pecador, cada uno tiene que pagar por su pecado. Pero él sin pecado vino a morir en la cruz por todos vuestros pecados. En lugar vuestro, él murió. ¿Cómo que él nació sin pecado? Por eso la Biblia habla de la simiente de la mujer. Nosotros, aunque pensemos que seamos muy buenos, o supongamos que no hay nadie así, porque la Biblia dice que no hay nadie, no hay justo ni uno, supongamos que hay una persona que no ha pecado en la vida. Aún así, es pecadora. Simplemente por el hecho de venir de la simiente de Adán y Eva. Ese pecado original les lleva a estar en un estado de condenación, separado de Dios en pecado y bajo las obras o influencia de Satanás, quien es el príncipe de este mundo. Jesucristo, él nació de la simiente de la mujer. Quiere decir, si la simiente de Adán. ¿Por qué? Porque de la simiente de Adán viene el pecado. Por eso él, la única persona en esta tierra que nació de una virgen, Jesucristo. Él nació sin pecado para morir por los que tenían pecado. Como hemos leído en Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Simplemente con creer en él y en esa muerte que murió por tus pecados, todos tus pecados son perdonados. Porque Dios demostró su amor para con nosotros en que aun nosotros siendo pecadores, él murió por nosotros. Con creerle es suficiente. Jesucristo murió por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Todos los días lo tenemos que recordar, pero de forma especial en el día de hoy. De forma especial a través de la Santa Cena, esa sangre que hemos tomado, ¿qué es? La sangre de Cristo, que me limpia de todos mis pecados del pasado, presente y futuro. Ese es el significado de la sangre que hemos tomado. Soy completamente limpio. Soy justo, no porque lo hago bien o mal, sino que soy justo por mi fe en Cristo. Porque creo que Cristo pagó por todos sus pecados. Al poner mi fe en esa muerte de cruz, yo soy libre de toda condenación del pecado de mi pasado. Está hablando del pecado de las generaciones, de mis ancestros. El pecado que pueda cometer en el día de hoy o el error, incluso en los del día del mañana. Jesucristo solucionó el problema del pecado original, el pecado de hoy y el pecado del mañana. Si es Dios, ¿por qué tuvo que morir? Como he dicho, porque es necesario para la paga del pecado, que es la muerte. Al morir y pagar por tus pecados, se volvió ese camino para la salvación. Al morir en la cruz, se volvió ese camino para mí, ese sello que me muestra que Él ha pagado mis pecados. Ese
abono ese ticket que me dice, soy libre de pecado, ese certificado. Esa es mi fe en Jesucristo. Como única persona, como único hombre que pudo morir en la cruz para perdonar el pecado nuestro, por eso él mismo se volvió ese camino de la salvación, a través del cual, creyendo en él, podemos ser salvos. Por esto es el camino de salvación. Entonces, hay un significado en la resurrección. Significa que él resucitó, quebrantando toda la oscuridad de Satanás, cumpliendo ese camino de salvación. Al resucitar, él venció incluso a la muerte, solucionó el problema de la muerte, dándonos vida eterna. Toda condenación, toda obra de oscuridad y esclavitud que pudiera haber en mi vida, Jesucristo la quebrantó resucitando de entre los muertos. Por eso esa cruz, de verdad, no significa la muerte de Jesucristo, sino es el comienzo del funeral de Satanás. En Cristo y por esa cruz tenemos la victoria. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo consumó. Por eso sus últimas palabras en la cruz, ¿qué fue? Consumado es, acabado es. ¿Qué es lo que acabó? Todo problema y condenación que me traía el pecado. Acabó de abrir ese camino a través del cual cualquiera persona que cree en él y en el valor que tiene esa cruz puede llegar a Dios. Y acabó, consumó con toda la autoridad de Satanás que obraba y traía maldición generacional. El que nosotros depositemos la fe en Jesucristo es una gran bendición, de verdad. Como he dicho antes en la introducción, al ver un funeral, qué bendición es que el Hijo de Dios fallezca y vaya al cielo. Puede que sea a veces difícil, ¿verdad? Puede que a veces, pues parece que pues es un mal trago, ¿no? Que pasamos. Pero yo me imagino pasar esa situación sin tener una fe en Cristo. Qué duro debe ser eso. Lo más cómodo de todo es creer en Jesucristo. En Juan 11:25 dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo murió en la cruz y resucitó como primer fruto de resurrección, para nosotros hasta la muerte ya no es un problema. Por eso podemos decir gloria a Dios. Por eso decimos aleluya. De verdad, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hasta la muerte ya no es un problema para nosotros. Es que no podemos ni morir, tenemos hasta vida eterna. Os bendigo para que viváis una vida de fe centrado en lo eterno y no en lo terrenal. A la hora de enfrentar una situación en la vida, es totalmente diferente. Creer que Cristo solucionó todos mis problemas y me dio una eternidad. Os bendigo para que depositéis vuestra fe en esta verdad. Entonces, nosotros hoy, ¿qué celebramos? Que Cristo murió solucionando el problema del pecado. Al morir en la cruz y darme ese perdón, derramando su sangre, abrió ese camino para que yo pueda llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, porque Él perdonó el problema del pecado. No es por las obras o por la filosofía o la ideología que tú puedas tener que vas al cielo o lo bueno que pueda ser, sino que porque tu problema del pecado ha sido solucionado, es que vas al cielo. Esa solución, esa salvación, solo está en Cristo Jesús. Hoy celebramos esa muerte que me libra del pecado, que abre ese camino a Dios, y esa resurrección que quebranta todo poder de Satanás y que vence o que soluciona el problema incluso de la muerte, dándonos la vida eterna. Entonces, como hijos de Dios, que estamos dentro de esta bendición, ¿qué tipo de fe vivimos? La fe en Cristo. Vivo
con Cristo. Vivimos con Cristo. Esta semana, de forma especial, recordar que vivimos con Cristo. ¿Qué significa vivir con Cristo? Todo lo que Cristo ha hecho por mí. La salvación. Y ahora Cristo vive conmigo. Eso es vivir con Cristo. El significado de lo que Cristo ya consumó en mí. Y de ahora en adelante lo que Cristo ha empezado a hacer en mi vida. Como he dicho también en la escuela de Evangelio, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que no es que Cristo simplemente muriera en la cruz, como hemos recordado toda esta Semana Santa. Es que yo, al creer en Jesucristo, he muerto en la cruz con Él. ¿Sabéis qué significa eso? Que mi problema del pecado ha muerto con Cristo. Que mi problema del pecado ya ha sido pagado porque he sido crucificado con Cristo. Por eso ya no vivo yo, porque yo he muerto con Cristo en la cruz para resucitar con Cristo. Eso es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo porque yo he muerto en la cruz, sino que Cristo vive en mí. Ahora es la vida de Cristo que vive en mí, a través de la cual yo me rijo. Como hemos leído o visto en la escuela de Evangelio, son dos mensajes que son muy complementados. Tomar los dos mensajes como los dos mensajes del domingo. Por lo general, y hago un poco de paréntesis, hay mucha gente que no participa en la escuela de evangelismo, que empieza a las 11. Os invito a que participéis, que el día del Señor, el domingo, os llenéis de la palabra de Dios. Son dos mensajes, que los dos podáis participar en el culto. Y que a través de los dos mensajes podéis escuchar esa voz de Dios que Dios os da. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya vivo yo con Cristo. Por eso lo que vivía antes en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no es mi situación o mi día a día. Ya no es la situación que vivo hoy o lo que me sucede, el acontecimiento que ha ocurrido, sino que ese acontecimiento por el cual todos pasamos, lo vivimos en fe. Gloria a Dios. No es un funeral, no es una boda, no es que mi hijo ha nacido, sino que al vivir todo eso dentro de la fe, todo tiene un gran significado. Y vemos que cada acontecimiento se vuelve itinerario del pacto. Que cada acontecimiento, cada cosa que ocurre en mi vida es para el cumplimiento del plan y la misión de Dios para con nosotros. Eso es vivir con Cristo. Vivir acorde a nuestra identidad. Como hemos recibido el mensaje en las conferencias de Europa. Dios os ha llamado como esos remanentes que habéis permanecido en el Evangelio, que permanecen, que permanecerán y que dejaréis también algo que va a durar, duradero, eterno, porque esas son las obras del reino de los cielos. Os bendigo para que vuestra vida de fe junto con Cristo, en vuestra vida a partir de hoy porque lo estoy predicando, pero ya debería haber sido a partir de hace mucho, a partir del momento que habéis creído en Jesucristo. Yo vivo con Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya no hay yo. Mi pasado ha muerto. Mis heridas son plataforma. La desgracia, el problema del pecado, todo sufrimiento, atadura, ya ha pasado. ¿Por qué? Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Al vivir en Cristo, ya juntamente con Cristo has sido crucificado. Tu problema del pasado, la condenación del pecado, ha sido consumada. Ahora eres esa nueva criatura en Cristo. Por eso os bendigo para que disfrutéis continuamente de Cristo. Entonces veréis las cosas nuevas que el Señor hace en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque en la cruz tú consumaste todos los problemas que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos. Bendícenos, Señor, como tu pueblo, para que podamos depositar nuestra fe en solo Cristo. Dios Padre, gracias porque tú solucionaste el problema del pecado, el problema de la muerte y el problema de Satanás.
y nos librases de todo destino y atadura. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir junto contigo. Gracias porque puedo vivir en Cristo y porque a través de tu Espíritu tú estás con nosotros y nos guías. Dios Padre, bendice a tu pueblo en el día de hoy, que recordando esa resurrección y esa muerte de Cristo, podamos ver cómo en nuestra vida esas cosas nuevas tú empiezas a obrar y levantar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.